Buenas noches, América. El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors podría jugarse en el estadio del Santiago Bernabéu, en España. Así lo propone la Confederación Suramericana de Fútbol. La propuesta se ha formalizado hoy durante una reunión celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid con responsables de las fuerzas de seguridad, representantes del Real Madrid, que es el propietario del estadio, y miembros de la FIFA. Ahora las autoridades madrileñas están estudiando la propuesta que incluye la fecha del 9 de diciembre como la mejor opción para que se lleve a cabo el partido. Llevar a Europa a una final latinoamericana suspendida por la violencia de sus seguidores es, nos parece, una buena decisión. No hace tantos años en España, como en Italia, Alemania o el Reino Unido, vivían la violencia del fútbol como algo que formaba o podía formar parte del deporte rey. Los Boixos Nois en Barcelona, los Ultrasur en Madrid, los Tifosi en Italia o los Hooligans en Inglaterra eran parte de la actualidad a finales de los 80 y principios de los 90. Pero fue necesaria la tragedia, la del estadio Hillsborough, en 1989, para que las cosas cambiaran. Murieron 96 personas y hubo más de 700 heridos. Gobiernos europeos, como el Reino Unido, adoptaron entonces medidas para alejar la violencia del deporte y, entre otras, se trabajó en las escuelas, se prohibió el acceso a los violentos de por vida a los estadios, se incrementaron las sanciones judiciales, se crearon grupos especializados de policía, los clubes crearon grupos internos para trabajar con sus aficiones y se incrementó la tecnología de seguridad en los estadios. El trabajo fue exitoso y hoy el fútbol en Europa es un buen ejemplo para muchos estadios latinoamericanos. Sí, fue necesaria una tragedia para conseguir el compromiso de todos los actores y cambiar la tolerancia social. Si el partido se juega en Madrid, los argentinos podrán ver la diferencia. Que los recientes incidentes en Argentina sean ese punto de inflexión para que también en este continente las cosas cambien o comiencen a cambiar. Por el bien del deporte y siempre recordando que una tragedia siempre ocurre cuando nadie la espera. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias con pie de página, noticias a las que les queremos poner algunas notas como la que se ha conocido hoy del ex abogado del presidente Trump. Saben, lo hemos explicado en los informativos, que hoy se ha presentado por sorpresa en una corte en Nueva York para decir que él es culpable, para declararse culpable. ¿De qué? De haber mentido al Congreso, concretamente al Comité de Inteligencia del Senado, por algunos aspectos de la investigación de la interferencia rusa, la presunta interferencia rusa en la campaña electoral del 2016, campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia. Las preguntas son pequeños detalles de la extensión de una reunión, del motivo por el cual estuvo en Rusia, de las conversaciones que tuvo con la contraparte rusa para construir una torre Trump en Moscú. Pero el hecho de que haya mentido bajo juramento en un comité de inteligencia en el Senado ha llevado a la Fiscalía y particularmente al equipo de investigación de Robert Mueller a cuestionarse si esa es una aportación que está haciendo Michael Cohen de manera voluntaria y fiel a la verdad. Lógicamente, el presidente Trump ha reaccionado y ha dicho fundamentalmente dos cosas, y se las pueden imaginar. Por un lado, ha dicho que es un tipo débil, lo ha atacado personalmente, y por el otro ha intentado justificar esa decisión de autoinculparse diciendo que lo que busca es una reducción de su posible condena, porque condenado aún no lo está. Vamos a saludar a Emilio Viano. Él es profesor de la American University y además abogado. Profesor Viano, gracias por estar con nosotros. ¿Qué implicaciones tiene que Michael Cohen se haya declarado culpable? Bueno, Michael Cohen ya ha pactado de colaborar con el fiscal especial Mueller y parece que de hecho está colaborando con él y revelando, digamos, lo que ha pasado durante la investigación. Así que no es sorpresivo que admitió que no siempre dijo la verdad. Profesor, ¿y qué consecuencias tiene esta autoinculpación para la investigación de la trama rusa? Bueno, si Cohen dice que él mintió, podemos bien pensar que ahora desea decir la verdad. Vale decir
que puede dar informaciones correctas que puedan ayudar mucho el Mueller mientras que continúa su investigación, encontrando lazos posibles entre asociados del presidente Trump, de la campaña de Trump, de su yerno tal vez, para concluir su investigación. ¿Es posible asegurar que en este caso Michael Cohen no está mintiendo como lo hizo el exgerente de la campaña del presidente Trump, Paul Manafort? Esto nunca se puede confirmar sin otras pruebas, por ejemplo, de otros testigos confiables o de otros documentos confiables. Puede ser que Mueller tiene mucha información, mismo que le permite, por ejemplo, de no necesitar más a Manafort. Podría ser que Mueller tiene mucha información, Manafort no le sirve más y lo va ahora a perseguir penalmente. Para Cohen, lo que Cohen dice, claro que no podemos confirmarlo solamente sobre su palabra, pero en este momento podemos bien pensar que cuando él admite de haber mentido, significa también que se da cuenta que el fiscal tiene información que podría empeorar su situación y por eso quiere evitar una catástrofe para sí mismo. Muchas gracias por sus explicaciones, las del profesor Emilio Viano, de la American University, abogado de profesión. Seguimos en las últimas horas. El presidente estadounidense también ha amenazado, en este caso, a los demócratas en el Congreso. Saben que a partir del próximo 3 de enero la Cámara de Representantes va a estar controlada por la mayoría demócrata tras las últimas elecciones. Ese control de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, les permite a los demócratas, si quieren, abrir investigaciones al presidente Trump y a su administración. La respuesta de Trump frente a esa posibilidad ha sido la siguiente: amenazarles con desclasificar información. Ha dicho esto. Si bajan por la pista del acoso presidencial, si quieren ir y hostigar al presidente y al gobierno, creo que eso sería lo mejor que me sucedería a mí. Soy un pegador y los golpearé tan fuerte que nunca habrán recibido un golpe así. Declaraciones que recoge el The New York Post, a quien el presidente le ha dado una entrevista. El mandatario se acogería a lo que se conoce como la ley FISA, que es una ley que otorga a las agencias de inteligencia de Estados Unidos la posibilidad de espiar a los ciudadanos del país sin orden judicial y por un periodo determinado. Esta es una ley del año 78, aprobado por Carter, y que diversas administraciones han ido renovando, incluido el presidente Barack Obama, para justificar la seguridad nacional. Stephen Donoghue es asesor, es analista político y es director de McClarty Asociados. Señor Donoghue, gracias por estar con nosotros. ¿De qué tipo de información, de documentos estaríamos hablando? Bueno, no sabemos con claridad de qué se trata, pero pienso que probablemente es la información que el Departamento de Justicia le entregó a una corte especial de temas clasificados, de temas sensibles, que usaban para justificar unas chuzadas, unas escuchas de los teléfonos de estadounidenses. Hay un proceso especializado para poder, solo en casos de seguridad nacional, poder usar el sistema de inteligencia para escuchar a criminales o a terroristas o a alguien que tiene un vínculo con el espionaje contra los Estados Unidos. Y para que esa corte le dé ese permiso al sistema judicial y de inteligencia para hacer esas escuchas, el gobierno tiene que presentarle a un grupo de jueces la evidencia que tienen para que ellos le den ese permiso. Y esa evidencia puede incluir las fuentes que han usado para recibir la información, y esas fuentes son de seguridad. Esas, al quemarse, si eso se filtrara, al quemarse esas fuentes de información de inteligencia, no estarían disponibles para otros usos en el futuro. Visto desde fuera, alguien podría pensar que esto es claramente un chantaje. ¿Puede legalmente el presidente utilizar su poder presidencial para, como ha reconocido abiertamente, amenazar a un contrario político?
Bueno, no sé sobre la ley específica, pero recuerde que el Ejecutivo es el Ejecutivo de toda esa rama del gobierno y él tiene mucha autoridad de ponerle calificaciones a la información o desclasificarla si quiere. El tema no debe ser solamente lo legal, sino el impacto que podría tener el desclasificar información tan importante como esta, el impacto sobre la moral de las agencias, de los profesionales, de las agencias judiciales y de inteligencia que día a día están trabajando para recolectar esta información, el impacto sobre nuestros aliados, cuyos agentes y cuyo equipo también está proveyendo la información que se pueda usar en este tipo de casos, y el impacto sobre las fuentes mismas. Las explicaciones de Stephen Donoghue, es analista político y director de McClarty Asociados. Gracias, señor Donoghue, por haber estado con nosotros. Ojo a estos datos que acaba de hacer públicos el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos. El año 2017, ¿saben cuántas personas se suicidaron en Estados Unidos? 47.000. 47.000 es la mitad, casi la mitad, por ejemplo, que un estadio de fútbol como el del Fútbol Club Barcelona. La mitad de esas personas que caben en ese estadio se suicidaron durante todo el 2017. Esto supone un incremento del 33% respecto al año 99, desde que se está haciendo el control del número de personas que se quitan la vida. Hay analistas que dicen que estos datos podrían ser superiores porque hay muertes que no se reportan como suicidios. Y lo que sí dice el reporte es que cuestiones como el alcohol o las drogas son factores de riesgo. Vamos a saludar a Claudia Campos. Ella es psicóloga. Señora Campos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo explica este incremento del 33% en 20 años? Sí, muy buenas noches. Sí, desafortunadamente creo que es una estadística realmente asombrosa y que nos tiene que alarmar, no solamente a quienes trabajamos en salud mental, sino a la población en general. Y es que creo que son múltiples factores los que están recurriendo, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con situaciones económicas, tiene que ver con situaciones emocionales, con aislamiento emocional y definitivamente con la falta de factores de resiliencia que tiene la población aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué la salud mental no es una prioridad en Estados Unidos? ¿No se destinan los recursos necesarios? Sí, mira, yo creo que a nivel mundial la salud mental es un mito y a nivel mundial la salud se piensa que no es tan importante como otros factores de salud y que no mata a tanta gente hasta ahora que nos estamos dando cuenta de estos altos índices de suicidio. Se invierte poco precisamente por ese mismo tema, porque no consideramos importante la salud mental, porque creemos que otros factores como el económico, como el estar bien, como el adquirir cosas, pues va a suplir muchas de las cosas a nivel emocional cuando sabemos que realmente la salud mental es lo más importante para los seres humanos o debería ser lo más importante. Además del número de muertes, ¿qué otras consecuencias tiene esa ausencia de priorizar la salud mental en Estados Unidos en la sociedad estadounidense? Mire, yo creo que definitivamente sabemos que tiene un índice altísimo, no solamente en los suicidios, sino también en las depresiones, en el bajo rendimiento que puede tener una persona cuando está con depresión a nivel laboral, a nivel educativo. Vemos que en la juventud se está viendo muchísimo estos factores y lo que estamos viendo es totalmente comportamientos disfuncionales. Las explicaciones de Claudia Campos, psicóloga. Señora Campos, gracias por haber estado con nosotros. Dos datos, dos noticias antes de terminar. Una, ¿recuerdan la famosa Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, ese lobby que defiende el derecho a las armas y que constantemente repite una y otra vez que está amenazado porque si llegan los demócratas el derecho a esa segunda enmienda de la Constitución será abolida y los ciudadanos les quitarán las armas? Bueno, pues el año 2017 acaban de presentar como organización sin ánimo de lucro, ya tienen que presentar los datos de su contabilidad y durante el 2017 tuvieron un decremento de los ingresos que tienen como organización sin fines de lucro
de 55 millones. Ahí tienen las cifras. En el 2016 superaron los 365 millones de dólares. En el 2017 el descenso es notable, 312 millones. Las donaciones, que es, además de los aportes de los afiliados, la otra manera de recaudar como organización sin fines de lucro, también cayeron. Entre el 2016 y el 2017 hubo un decremento de 27 millones. Lógicamente han gastado mucho menos en campañas de lobby, y los analistas lo que hacen es explicarlo o intentar explicarlo, y dan 3 motivos para contextualizar esta disminución de ingresos. Por un lado, que han caído los miembros que forman parte de esta Asociación Nacional del Rifle. Por el otro, que hay una administración amiga, la del presidente Trump, y también una alta magistratura, la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora, lo cual da tranquilidad o sensación de tranquilidad a quien le gustan las armas y tiene muchas armas en su casa. Y finalmente, la disminución en las campañas, en el fondo lo que explica también es que muy probablemente, sobre todo teniendo en cuenta que no ha habido ningún cambio de legislación en Estados Unidos en las últimas matanzas, en los últimos años, lo que demuestra es que las campañas de promoción de lobby eran un poco exageradas, por decirlo de una manera amable. Otro dato, y ya con esto cerramos. Ahora en la entrevista vamos a hablar de la frontera y la crisis migratoria que se produce en esa frontera sur de Estados Unidos. Hay unos 5.900 agentes o miembros del ejército de Estados Unidos destinados para apoyar a la patrulla fronteriza, y en principio la misión tenía que acabar este 15 de diciembre, pero el Pentágono, viendo los últimos acontecimientos o incidentes que se han producido en Tijuana, dice que podría extender la misión hasta el mes de enero, lo cual ha generado un cierto malestar, sobre todo entre muchos miembros del ejército, porque están ya cuestionando la necesidad de que haya tropas en la frontera sur. El hecho de que se mantengan esas tropas hasta enero haría que muchos de estos soldados que ya se perdieron el Día de Acción de Gracias, un día importante para las familias estadounidenses, ahora además se vayan a perder las fechas navideñas. Cuestiones de la política estadounidense. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra entrevista de hoy sobre las cuestiones de la actualidad política con Leopoldo Martínez. Él es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Señor Martínez, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a la audiencia. Gracias por acompañarnos esta semana aquí en Poder Latino. Acaba de publicar usted una columna de opinión en la que habla sobre la situación en la frontera y la respuesta que ha tenido el presidente Trump, en la que ha justificado el uso de la fuerza para mantener y garantizar la seguridad nacional. ¿Qué opina? Esas son una de las escenas más vergonzosas que se han visto en muchos años de historia de los Estados Unidos. Estados Unidos es por definición un país de inmigrantes, un país que le ha abierto la puerta y que le ha dado la mano a distintas olas de personas que han tenido que venir aquí buscando un futuro, buscando democracia, buscando oportunidad, precisamente por circunstancias lamentables en sus países de origen. La situación de los centroamericanos que están viniendo a los Estados Unidos, como digo en mi artículo, no es muy diferente que las circunstancias que llevaron en su momento a los cubanos a salir de Cuba o que llevan a millones de venezolanos, siendo yo venezolano, a salir de Venezuela hoy día. Son regímenes o situaciones políticas opresivas donde la violencia o la situación política o la persecución política, en el caso de Centroamérica es la violencia combinada con un estado de necesidad económica, la presencia del crimen organizado, de los carteles, desplaza a la gente. Y recibir a estas madres y sus hijos, porque cuando ves las imágenes mayoritariamente son mujeres con sus hijos, menores de edad, recibirlos con balas de goma y gases lacrimógenos que están incluso prohibidos de utilización por las convenciones internacionales, la Convención de Viena, en cuestiones de orden público y en la guerra misma, porque son gases muy tóxicos. Contra esta familia me parece absurdo. La diputada Alexandria Ocasio-Cortez decía en estos días algo que me llamó mucho la atención y lo cito en el artículo, porque en lugar de mandar 5.000 funcionarios a la frontera que se suman a los 15.000 que ya ejercen funciones regulares de vigilancia fronteriza, porque en vez de mandar 5.000 personas más del ejército no mandamos
5.000 funcionarios de inmigración y trabajadores sociales para tramitar las solicitudes de asilo. ¿Y por qué cree que no lo hacen? Porque Trump está en este momento jugando a la xenofobia y hay unos trazos de racismo en esto, intentando alimentar su base política frente a un hecho que además desfigura lo que debemos estar discutiendo. Esto es gente que está siendo desplazada de su país por circunstancias de violencia y que viene a los Estados Unidos a pedir asilo. Y es importante que se sepa esto, porque hay gente que juega con los conceptos. Estados Unidos, que además de estar comprometido a la institución del asilo, como todos los países a través de los convenios internacionales, tiene una legislación que no permite solicitar asilo en sede diplomática, en sede consular, lo que se llama asilo diplomático. En los consulados en los de consulados los o las países. embajadas de los países. La persona tiene que estar en suelo americano o llegar a suelo americano para pedir el asilo. Y eso es lo que están haciendo estas personas. Oiga, pero tramitar el asilo es lo que corresponde. ¿dónde está el límite? Es decir, ¿este país puede asumir los desastres de otras zonas del mundo y tener una aceptación constante e ilimitada de personas que piden asilo? Mira, en lo económico, la mano de obra y la capacidad de trabajo de los inmigrantes de origen hispano en los últimos 20 o 30 años ha demostrado ser una inmensa contribución a la sociedad americana, en el sector agrícola, en el sector servicios, en el sector de la construcción. De manera que no veo problemas por esa parte. Además, el discurso de que le están quitando el empleo a alguien en los Estados Unidos tampoco es cierto, porque en este momento hay una situación, si lo vemos desde el punto de vista de las cifras, de pleno empleo en los Estados Unidos, a pesar o tomando en cuenta la inmigración que ya existe en el país, la documentada y la indocumentada. Y Estados Unidos está en una situación el propio presidente se llena la boca hablando del desempeño económico de su régimen. Pero en el caso de lo que está... ¿De su régimen? ¿De su gobierno? De su gobierno. Lo que está pasando en Centroamérica tiene como una relación causal con los Estados Unidos que no podemos perder de vista. La situación en Centroamérica de crimen organizado, narcotráfico y violencia que afecta a estas familias tiene muchísimo que ver con el consumo de drogas en los Estados Unidos y las armas. Recuérdate que los grupos criminales que operan en México y en Centroamérica, el único sitio donde pueden adquirir armas y municiones es en propio territorio americano en su operación ilícita. El 70% de las armas que se encuentran en escenas de crimen en México son armas cuyo origen tiene una armería o una venta de armas en Texas o en Arizona o en California. Entonces, esto es una situación que debemos estudiar. Usted en su artículo hace una comparativa con la presidencia anterior, la de Barack Obama. En la situación de violencia y de crimen y de inestabilidad en el Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, y en México, no difiere mucho de la actual, con respecto de la que se vivía durante la presidencia del mandatario Barack Obama. ¿Qué está haciendo diferente esta crisis de las que tuvo el presidente Obama? El gobierno de Obama se planteó frente a la situación una política de cooperación con Centroamérica e incluso le propuso al Congreso de los Estados Unidos un paquete de ayuda para el desarrollo económico, social y de las instituciones en los países del Triángulo Norte. También se planteó una revisión a fondo de la política de cumplimiento y ejecución de las leyes contra el narcotráfico. Es decir, hubo toda una postura que requería recursos de parte de los Estados Unidos para asistir eso. Cuando se presentó la migración de niños que en aquel momento venían solos, te recuerdas, los niños, los menores migrantes, se le dio tratamiento humanitario en la frontera a ese problema y luego hubo toda una discusión en el Congreso, al igual que para la cooperación con Centroamérica, para asistir con los recursos necesarios a esos campos de recepción y tramitación del problema de migración de estos niños. Lamentablemente todos esos recursos la administración de Trump no los está ejecutando. Y no los está ejecutando en un momento en el cual se están agravando las presiones que conducen a la violencia en el Triángulo Norte, porque, entre otras cosas, el precio del café ha caído dramáticamente en los mercados internacionales, afectando de manera muy sensible el empleo en esa zona del mundo. Pero, señor Martínez, si las políticas de Barack Obama, con su ayuda al desarrollo, fracasaron, y prueba de ello es que continúa habiendo migración, violencia, extorsión y crimen, el presidente Donald Trump no tiene que continuar una receta que no ha dado resultados. Fracasaron, no, apenas comenzaban.
fueron instrumentadas en la última parte del gobierno del presidente a raíz de la crisis de migrantes y se habilitaron unos recursos en el Congreso cuya ejecución solo pudo hacerse durante el último año de la administración de Obama y debió continuarse durante la administración Trump en este año y medio. No hay política en materia de desarrollo que pueda dar resultado en un año y medio. Es como tomar el ejemplo de Cuba, que la política de Barack Obama frente a Cuba, de la apertura, fracasó porque en un año y medio no produjo resultados, después de que tuviste 50 de embargo. Es decir, cuando tú tienes una centena de años sin hacer nada para atender el problema del desarrollo en Centroamérica, no puedes esperar que una política dé resultado en 1 o 2 años. Tienes que tener esa política. Diversos analistas han dicho que esa caravana de migrantes está financiada por grupos de izquierda y particularmente por intereses y recursos provenientes de Venezuela. Esta es una acusación que no ha venido acompañada de pruebas que la justifiquen, pero hasta el mismo vicepresidente Mike Pence, enfrente del presidente Donald Trump, en la sala oval de la Casa Blanca, y preguntado por la caravana de migrantes, dijo y aseguró esta vinculación. ¿Esa vinculación haría en algo distinta a esa caravana de migrantes? Mira, el problema está allí. Independientemente de que haya la vinculación de grupos o personas que estén coadyuvando o trabajando en la organización de la movilización de la gente. Segundo, la acusación o el planteamiento que hizo, la denuncia que hizo el vicepresidente Pence, se basaba en una conversación telefónica que él había tenido con el presidente de Honduras. Sabemos lo que está pasando además en la política interna en Honduras. Hay una fuerte crítica, un fuerte cuestionamiento de todos los sectores sociales y de oposición al desempeño del presidente de Honduras con respecto a lo que está sucediendo allá. Y cuando yo veo una cosa como esta, yo siempre me pregunto la famosa, ¿te acuerdas cuando uno jugaba a estos juegos del detective? ¿A quién beneficia lo que está pasando? ¿Qué interés puede tener nadie que la propia derecha, que quiere alimentar esta narrativa xenofóbica, que la presencia de esta caravana? Es decir, bueno, pero la izquierda también está interesada, sobre todo la latinoamericana, para desviar la atención de los problemas que tienen los países como Nicaragua o Venezuela y se ponga la atención en un elemento que desestabilice al gobierno de Estados Unidos. Y pensar que el gobierno de cualquier otro país latinoamericano esté en esto, resulta un planteamiento que si el gobierno de los Estados Unidos tiene alguna prueba debería mostrarla antes de decirlo. Porque a mí una de las cosas que me impresiona mucho, y te lo digo como venezolano, es ver la indiferencia y hasta la hostilidad con la que el presidente Trump trata al migrante centroamericano, o el propio vicepresidente Pence, y el planteamiento que frente a un fenómeno exactamente igual a ese, que es el que se está presentando en la frontera colombo-venezolana, tiene el propio gobierno de Trump, que está promoviendo: vamos a darle entrada en Colombia a la gente, vamos a resolverle su problema, vamos a buscar ayudas y recursos internacionales para atender la crisis humanitaria. ¿Por qué lo de Venezuela es una crisis humanitaria y lo de Centroamérica no? Ambas son dos crisis que están expresándose en dos espacios geográficos y que tienen causas, además, estrictamente vinculadas al fracaso, en el caso de Venezuela, del régimen de Maduro, y en el caso del Triángulo Norte centroamericano, a muchos años de fracasos gubernamentales. La opinión del analista político y miembro del Comité Nacional Demócrata, Leopoldo Martínez. Señor Martínez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Y por compartir las reflexiones de sus columnas. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. @PoderLatinoNTN. Nos gusta leerles. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestro debate, nuestro espacio para los puntos de vista encontrados de republicanos y demócratas, de conservadores y liberales, para comprender y ver las noticias con otro punto de vista. Hoy lo vamos a hacer con Stan Beuger. Es economista, analista político, miembro del Instituto Estadounidense de Empresa, o en inglés American Enterprise Institute. Señor Beuger, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Gustavo. Y a mi izquierda, Eduardo Soto, es estratega político, es abogado, es miembro del grupo Raven. Señor Soto, buenas noches. Gracias por recibirme. No, para nosotros es un placer tenerlos aquí. Quiero comenzar por las declaraciones que comentábamos en la sección de las noticias. Esas declaraciones en las que el presidente Trump, haciendo alusión al control de la Cámara de Representantes por parte de los demócratas, les dice que si van a entrar al acoso y derribo con investigaciones de la presidencia, él va a desclasificar documentos que serían devastadores para los demócratas. ¿Qué opinan?
Pues es una táctica que ya intentó usar en julio, no funcionó, de hecho creo que dañó más a los republicanos que no a los demócratas. Luego consideró hacerlo de nuevo en septiembre, al final no lo hizo por oposición dentro de su propia administración sobre todo, y o sea que esto es más señal de desesperación que de poder. De desesperación. Sí, sí. Lo que sugiere es que el presidente está tan preocupado de que al fin se le va a pedir que rinde cuentas al Congreso, que ha sido relativamente dócil cuando se trata de fiscalizar esta administración. Y no sabemos realmente qué tipo de documento el presidente podría estarse refiriéndose, que podría ser tan dañino para la reputación del Partido Demócrata. Lo que sí me preocupa sobre esta amenaza es que le presta tal vez más legitimidad a ciertas conspiraciones y a teorías que se propagan en las redes, por ejemplo, las redes sociales, lo cual muchas veces culmina en ataques violentos a ciertas comunidades y no podemos crear ese tipo de violencia. Hubo algunas menciones de documentos de hace una década, cuando Robert Mueller era el director de la FBI. O sea, podrían ser documentos de ese estilo, documentos secretos o clasificados de su carrera anterior. Claro. O sea, algo así. Y Trump, al igual que su equipo legal, se han dedicado a tratar de restar legitimidad a la investigación de Mueller de otras formas también. Ellos entienden muy bien, como ha dicho el abogado del presidente Rudy Giuliani, que esto no es meramente un proceso judicial o legal, pero que si se trata de residenciar al presidente, un proceso de impeachment, ¿verdad?, que tendría que liderar la Cámara de Representantes, se trata más bien de un proceso político, donde las opiniones y las perspectivas del público estadounidense van a ser tan valiosos y van a tener tanto peso como los argumentos legales. Sí, completamente de acuerdo. O sea, al final, lo único que tiene que hacer el presidente Trump para que no se complete el impeachment es convencer a 34 senadores republicanos que no voten contra él. O sea, a sus constituyentes. Sí, exacto. ¿Por qué sus constituyentes? Porque si creamos un ambiente político donde no existe suficiente credibilidad en el proceso de investigación para fiscalizar la administración de Trump, los constituyentes, apoyen o no a Trump, tal vez van a querer rechazar un proceso político partidista y llamarán a sus representantes y a sus senadores y dirán no te prestes para este circo, deja a nuestro presidente quieto, ¿verdad? Ah. Y esa es la amenaza real al proceso de politizar y crear este tipo de polémica cuando existen argumentos de mucho peso legales para fiscalizar esta administración. Hay un tema que me llamaba la atención cuando lo mirábamos, y es que el presidente hace esto porque tiene una ley que se llama Foreign Intelligence Surveillance Act, o conocida como FISA. Esa ley es del año 78, fue aprobada por Carter, y las sucesivas administraciones que ha habido en Estados Unidos la han ido renovando. Es una ley que permite, por ejemplo, entre otras cosas, a las agencias de inteligencia la posibilidad de espiar a los ciudadanos del país sin una orden judicial. El debate no está en la capacidad que tiene el presidente, sino en lo que podría hacer o no. No se cuestiona, porque esto parece que atenta contra la cuarta enmienda. No, lo que pasa es que bajo esa ley se observó a Carter Page, uno de los ex consejeros del presidente, y eso formó parte del inicio de la investigación de Comey y después Mueller en la campaña de Trump y su cooperación con el gobierno ruso. O sea, de ahí los documentos de FISA se refieren a esa investigación, o sea, a la etapa inicial de la investigación rusa. Y hay documentos clasificados bajo esa ley, pero también bajo otras protecciones, bajo estatutos federales, donde el presidente tiene la potestad de declasificar y de hacer pública esa información. Como muy bien dice Steve, el argumento para enfocarnos en FISA y en Carter Page es porque fue el primer ataque que presentó el equipo legal de Donald Trump a la investigación de Robert Mueller, para sugerir que estaban investigando a sus allegados políticos por motivos político-partidistas, a pesar de que Robert Mueller y James Comey, quien fuera el que encabezó el negociado federal de investigaciones, ambos han sido republicanos toda su vida. Hablando precisamente, y con esto les propongo que cambiemos de tema, aunque no mucho más lejos. Hoy se ha producido la noticia de la presentación en corte de Michael Cohen. Michael Cohen fue abogado del presidente Trump, un abogado muy cercano. Algunos dicen que era el que le hacía el trabajo sucio. En cualquier caso, Cohen, un hombre muy próximo al presidente, en otro momento ha ido al juzgado, a la Corte Federal de Manhattan, a decir que él mintió
frente al Comité de Inteligencia del Senado en cuestiones vinculadas con intereses de la familia Trump, cuando él era abogado de Trump, en los negocios de Trump, y a decir que en los detalles de lo que le explicó al fiscal Robert Mueller y a su equipo de fiscales, él dijo cosas que no se adecuaban a la verdad. ¿Qué podemos concluir de esta autoimplicación y qué consecuencias creen que tiene esto para la investigación de la trama rusa? Hay muy poco que podamos concluir solamente por saber que mintieron no solamente Michael Cohen, sino Paul Manafort, ¿verdad? Sabemos que eso puede viciar lo que ya eran acuerdos que estaban tramitados entre la Fiscalía y la investigación de Robert Mueller y en el distrito del sur de Nueva York con defensores como Michael Cohen. Sabemos que pueden peligrar esos acuerdos con la Fiscalía, sabemos que puede reabrir la investigación y causar que se le apliquen sentencias más severas a estos sujetos. Pero también le complica la situación política al presidente Trump, porque tenemos que reconocer que ya estamos en proceso de campaña para la reelección del presidente en el 2020. Sabemos que hay muchos demócratas ya postulándose y eso le limita al presidente las opciones que tiene para perdonar a sus allegados políticos y tratar de eliminar la amenaza de esta investigación y para mientras simultáneamente protege su reputación y protege su candidatura. En las admisiones de Cohen nuevas de esta mañana sí que hubo un punto muy importante, creo que no se había confirmado antes, y es que Cohen, por parte de la empresa familiar de Trump, estuvo negociando con representantes del gobierno ruso hasta mediados del año 2016, o sea, cuando Trump ya era el nominado presidencial del Partido Republicano. Y eso sí que creo que es nuevo y es algo que Trump hasta hoy no había reconocido. Y sí que añade una dimensión a las relaciones que hay entre el entorno de Trump y el gobierno ruso. Y valga aclarar que como candidato, esto no es... la situación sería muy distinta si como candidato estuviese tramitando con intereses privados o con la empresa privada. Pero cuando se trata de un acuerdo que involucra la jurisdicción de un país foráneo, especialmente uno con cierta hostilidad a los Estados Unidos, como lo es la Federación Rusa, el presidente Trump ya tenía un inherente conflicto de interés si estaba tramitando estos acuerdos de negocio. Claro, lo que va a decir él es, no sabía si iba a ganar la elección y, claro, no podía dejar mi empresa antes de saber si la iba a ganar. Pero bueno, y esto justifica... no queda bien. No justificaría, pero de lo poco que sabemos creo que van a haber muchas otras razones para crear causa de culpabilidad criminal ante el presidente si es que sus allegados realmente han estado mintiendo para protegerlo. Y creo que estamos solamente empezando a descubrir por qué mintieron al respecto de estas negociaciones empresariales y qué más han dicho para defraudar a la investigación y proteger al presidente. Cerramos. Sí, o sea, y por eso también es importante para el presidente intentar quitar la legitimidad a la investigación, porque ya, o sea, ya hay pruebas de un número significante de crímenes y claro, ahora ya no le queda otro camino. O sea, ya no puede decir, ahí no hay nada. O sea que... El Centro de Control y de Prevención de Enfermedades, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos ha dado a conocer unas cifras alarmantes. Hay un incremento de los suicidios en Estados Unidos en los últimos 20 años de más del 30%, lo hemos explicado antes. El año 2017, que es el último año en el que se tienen las cifras completas, hubo 47.000 personas que murieron por suicidio, se suicidaron. Esos datos podrían ser más altos porque dice el informe que hay muertes que no son consideradas o no se conoce que fueran suicidios y que podrían sumarse a esa cifra. Esta cifra está por encima de la de países similares a Estados Unidos y un ciudadano estadounidense tiene el doble de posibilidades de morir por decisión propia que en otros países desarrollados.
Hay varios aspectos importantes aquí. O sea, la decisión de uno quitarse la vida, por supuesto, es una trágica y muy personal y tiene, por supuesto, implicaciones de salud mental que como nación realmente no hemos tomado las decisiones de invertir suficientes recursos para atajar ese tipo de problemas. Un factor que para mí sí es importante y se puede remediar pronto si existe la voluntad política para atenderlo, es que muchas veces es más fácil para alguien lidiando con estos problemas de salud mental adquirir un arma de fuego de lo que es adquirir servicio médico para recibir tratamiento para su salud mental. Y eso es algo que creo que existe apoyo en ambos partidos para resolver y que tendremos que balancear, ¿verdad?, como un nuevo Congreso con las otras obligaciones políticas que tiene la entrante mayoría de la Cámara al querer fiscalizar esta administración. Pero hay muchos asuntos serios como esto que deberían estar en las prioridades. Me llama la atención, usted dice que hay acuerdo entre republicanos y demócratas, pero nunca se llega a la concreción de los hechos. Creo que sí existe acuerdo cuando se trata de atender la salud mental. El problema es cuántos recursos estamos dispuestos a dedicarle. Y por supuesto se complica el panorama cuando, por ejemplo, digo que hay un elemento aquí importante que para los demócratas es esencial en esta discusión, que es el acceso tan fácil que existe a armas de fuego. Y eso es un aspecto de la conversación en la cual los republicanos sí tienen poca disposición de participar. Antes de darte la palabra, miren los datos. Del gobierno de Estados Unidos destina a investigación y al tratamiento de diversas enfermedades las siguientes cifras. Al tema del suicidio, 68 millones de dólares. Miren la comparativa, por ejemplo, con la investigación para el cáncer, 6.000 millones de dólares. 6.000, 68. Ataques al corazón, 1.300 millones de dólares. El Alzheimer, 1.300 millones de dólares. La diabetes, 1.100 millones de dólares. Y así sucesivamente. Sí, pues yo creo que una explicación importante ahí es que tenemos una idea mucho más clara de qué tipo de investigaciones van a ser productivas en el campo de la medicina tradicional, digamos, en la medicina física, sí, que en el campo de la medicina mental, de la psiquiatría. O sea, creo que eso explica esos números, porque esos son números esos son recursos que van a investigaciones, o sea, no es a todo tipo de tratamiento, es a investigaciones. Ahí creo que el campo académico de la medicina tiene una idea mucho más clara de qué hacer con enfermedades físicas. Pero claro, lo que sí se podría hacer es destinar más recursos al tratamiento de personas con problemas de salud mental, sobre todo en zonas rurales, que es donde los números de suicidios son mucho más altos que en las zonas urbanas y suburbanas. Algo que sí se puede estar atendiendo y que solamente hemos empezado a atender bajo la reforma de salud del presidente Obama es un enfoque salubrista a la prevención. Si lees esa lista de enfermedades a las cuales se les atribuye este gran costo a la economía de los Estados Unidos, muchas se podrían atajar o prevenir si existiera mejor acceso a la prevención. Y en ese aspecto, desafortunadamente, sí existen muchas diferencias entre ambos partidos, porque los demócratas parecen estar llegando a un consenso de que hay que expandir lo que invierte el gobierno federal para la provisión de salud y de servicios médicos, lo cual mejoraría el acceso a la prevención, mientras que los republicanos parecen pensar que hay que atajar o cortar o eliminar ciertas protecciones que ya existen en la reforma de salud. Señor Eduardo Soto, Stan Beuger, gracias por habernos acompañado en este debate. Muchísimas gracias. Y a ustedes enseguida volvemos con la recomendación cultural. Comentarios a las redes sociales que nos han llegado en las últimas horas. Sobre todo, nos han llegado muchos sobre la entrevista de ayer con la congresista Ileana Ros-Lehtinen. Señora, el pueblo de Nicaragua está en un 70% con su gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega. Entienda de una vez por todas que no nos van a doblegar. ¡Viva Sandino! ¿Viva Sandino? Mire, Sandino luchó contra una dictadura, la de Somoza. ¿Qué es una dictadura? Es un régimen político que por la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una persona, un grupo o una organización y reprime derechos humanos y libertades individuales. Esta es la definición de dictadura. Hoy en Nicaragua
hay concentración de poder en la familia Ortega, hay detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales, hay gente en la prisión sin ningún tipo de acusación pública, hay cierres de medios de comunicación y si quiere puedo seguir. La dictadura se parecería bastante. El nuevo documental sobre el Chapo es muy bueno, me entretuvo mientras trabajaba. Gracias, Erika. Esa era precisamente la recomendación cultural que hacíamos ayer en este programa. Lo que nos llama la atención es que lo necesite para entretenerse en el trabajo. ¿No será que a lo mejor podríamos buscar otro trabajo si la ve el jefe? Gracias por hacernos llegar sus comentarios, por compartirlos. Nosotros los leemos con mucho gusto. Cada día nos gusta mucho leerles. Y también que nos acompañen. Gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan feliz noche.